37 años dedicados en cuerpo y alma a la sanidad de La Palma. Mercedes Coello llegó a urgencias en 1988 y desde ese día nunca dejó de entregarse a su isla. Médico, política, gestora y sobre todo palmera. Este julio se jubila la mujer que en los momentos más oscuros de la pandemia convirtió a nuestra isla en un referente nacional. Hoy honramos una trayectoria que ha marcado para siempre la historia sanitaria de nuestra isla, porque Mercedes Coello, nunca antes tan acertado, mantuvo a nuestra isla viva. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenida a Isla Viva. En julio termina una etapa, ¿cómo te sientes de que llegue ese momento? Pues ahora mismo bien, ahora necesito empezar esta nueva etapa. Es un momento que tienes que aceptar cuando llega y tomarlo con todas las ganas del mundo. Vamos a echar un poquito el tiempo para atrás, vamos a hablar de esos inicios, cuando entraste al Hospital General de La Palma. ¿Cómo fue ese primer encuentro con ese hospital? ¿Qué te encontraste allí? Bueno, pues yo empecé en el Hospital de las Nieves hace 38 años y medio. Y me encontré con un hospital que era con el mismo número de camas que tiene hoy en día el hospital universitario, pero distribuido de otra manera y además con menos médicos de presencia física. En un principio solamente estábamos los médicos de urgencias y después poco a poco fueron quedándose los internistas, los cirujanos, pero en un principio nos quedábamos los médicos de urgencias en la puerta y nos teníamos que encargar de todo el hospital, o sea, fue complicado. ¿Qué pudieras resaltar de esa época? Pues el compañerismo, la amistad, las risas, lo pasábamos muy bien, éramos un gran equipo. En el 2002 das el paso a la Concejalía de Santa Cruz de La Palma. Háblanos de ese momento, de ese paso. ¿Fue una necesidad? ¿Fue una llamada? Fue una llamada, en realidad fue una llamada y yo lo acepté aún a sabiendas de que no sabía nada. O sea, yo empecé en el ayuntamiento sin saber en qué consistía un ayuntamiento y bueno, sabía que estaban ahí, que servían para algo, pero no tenía ni idea de a lo que iba y bueno, poco a poco pues vas aprendiendo. ¿Y qué te motivó a dejar a un lado? Porque son ramas totalmente diferentes, la política, la sanidad. Bueno, en un principio no dejé, o sea, cuando fui concejal en la oposición, yo seguí trabajando y en ningún momento dejé de trabajar. Dejé de trabajar solamente cuando fui diputada, porque era incompatible con los dos trabajos, uno en Madrid y otro aquí. Y en un principio, pues, es absolutamente distinto, es otro mundo, pero como te lo tomabas como una faceta aparte, pues lo llevabas bien. Hablaste que fuiste diputada también, 2 legislaturas, portavocías, presidencias. Háblanos de esa etapa de Bueno, tu vida. pues yo ahora, cuando estoy en Madrid, porque mis hijos viven en Madrid, siempre digo que agradezco mucho los 7 años que estuve en Madrid, porque fue un tiempo de mucho trabajo, de mucho compromiso, muy esclarecedor. He conseguido amigos y amigas para toda la vida y ahí sí que fue un cambio brusco de finalidad y de objetivo. Y sí dejé la medicina durante 7 años para después volver a retomarla. ¿Qué hace una palmera en las Cortes Generales por la sanidad de su isla? En realidad no haces por la sanidad, haces por todo lo que puedes y todo lo que te manden, porque claro, cuando estás en el Congreso de los Diputados, obviamente, si yo venía del mundo de la sanidad, pues estuve en la Comisión de Sanidad y trabajé en cosas para la sanidad, pero también estuve en otras comisiones, como bien dices tú, estuve de presidenta en la segunda legislatura de Zapatero, estuve de presidenta de la Comisión de Educación. Normalmente cuando uno es diputado en Cortes hace trabajos que son distintos a lo que se puede hacer a nivel local o a nivel autonómico. Son más de intentar conseguir objetivos, por ejemplo, el desfibrilador semiautomático, que yo siempre digo que eso fue la primera proposición de ley mía que llevé a la Comisión de Sanidad. Mis hijos siempre lo recordaban, siempre decían, mira mamá, eso está ahí porque bueno, en realidad fue promovido por las asociaciones científicas, por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se reunieron conmigo y hablaron de la necesidad de que estos aparatos estuvieran colocados en los sitios donde había gran acúmulo de personas. Bueno, hoy en día es una realidad, no tiene mi nombre, pero yo
cuando lo veo, pues sí, siento el placer de decir yo participé un poquito en esto. Poco se habla de esa labor tan importante que se hace en las Cortes. Es un trabajo muy duro, ¿no? Y muy cansado, es muy duro, es muy cansado, te obliga a conocer otros ámbitos totalmente distintos, porque los médicos somos muy de lo nuestro. Y entonces, cuando te metes a hacer leyes, pues esto te obliga a manejar temas que no siempre tienen relación con la medicina y que tienes que saber de medio ambiente, de costas, de cambio climático, de cultura, de educación, y tienes que estudiar y aprender, porque cuando te preguntan sobre estas cosas que estás trabajando, pues debes de saber de lo que estás hablando, porque si no, estaría feo. Claro, claro. Vuelves a ser elegida, pero ahí dijiste, stop, me dedico a la sanidad. Háblanos de ese momento. Bueno, pues una vez se cumplen las 2 legislaturas de Zapatero, me presento al Senado y bueno, esa vez las personas, la gente de La Palma no decidió darle el voto al Partido Socialista y claro, yo ya volví a mi trabajo, me incorporé a mi trabajo y de nuevo pues tuve que incorporarme al servicio de urgencias y sin embargo esa parte de mi labor profesional es la que más recuerdo con cariño porque claro, ahí ya fue un esfuercito que tuve que hacer para volver a estudiar, las cosas cambian en la medicina en pocos años y dejar el ejercicio durante 7 años se te hace difícil, se te hace complicado volver a introducirte. Y bueno, volví a trabajar en lo mío, que era la urgencias y muy feliz. ¿Cuál ha sido ese reto que más te ha marcado en este camino? Me hablas de dificultades. ¿Cuál ha sido esa dificultad mayor? Bueno, han habido varias dificultades. Desde el punto de vista personal, pues siempre dejar a unos niños pequeños para hacer guardia no es agradable, no suele ser agradable. Y desde el punto de vista personal también alejarte de tu casa y de tu tierra, irte a Madrid y buscar una casa en Madrid, la soledad de los primeros meses, porque no conocías a la gente que estaba allí, pues de alguna manera pasabas nervios. ¿Qué es lo más difícil? ¿Gestionar la salud de una isla o sobrevivir a un pleno municipal? Para mí es más difícil el pleno. Sí. Me imaginé. Porque ahora llega un reto, que es el COVID, llega la pandemia. Para todo el mundo pues ha sido difícil, ¿no?, gestionar todo esto, pero sin embargo en La Palma se hizo muy bien. Háblanos de ese primer momento en que supiste que venía una pandemia. Cuando supimos que había una pandemia fue un golpe impresionante de responsabilidad. Afortunadamente la isla de La Palma cuenta con un número de hombres y mujeres de la sanidad muy comprometidos y lo primero que hicimos fue hacer una reunión, primero del equipo de gestión, tanto de primaria como de especializada, y después con todos los jefes de servicio del hospital para explicarles la situación en la que estábamos y lo que teníamos que hacer. En realidad desconocíamos todo lo que teníamos que hacer, pero sobre la marcha fuimos introduciendo, la verdad que recuerdo el primer positivo que dio de COVID aquí, que fue de unas personas que no era, o sea, vivían aquí en La Palma, pero venían de Italia. O sea, recuerden que todo empezó por partes de Europa y Italia fue un brote muy grande que hubo en Italia y a partir de ahí vinieron unas personas aquí y teníamos que ir a hacerle la prueba. Bueno, eso fue, o sea, si yo ahora recuerdo, y se acordarán ellas porque son las que fueron, Ani y las 2 Anas, fueron en una ambulancia con todo un equipo para hacerle una prueba de COVID a unas personas en un entresuelo para no molestar a los vecinos. Tardamos horas en organizar aquella toma de muestra para después mandarla a Tenerife para que después viniera el resultado. O sea, recuerden que primero tomábamos las muestras, no teníamos las máquinas aquí, se tenían que ir en un avión, en el avión la llevaban al hospital, al hospital no, a la Candelaria, porque ni en el hospital universitario habían máquinas para hacer los test de COVID. Lo hacían en la Candelaria nos lo mandaban y teníamos el resultado al día siguiente. Mientras tanto, esas personas estaban aisladas.
Tuvimos la maravillosa idea de crear lo que nosotros llamamos Coronado, que nos cedieron el edificio de los cuarteles al lado de la costa, y los compañeros que trabajaban en aquel momento en ADO, en hospitalización a domicilio, son los que se encargaron de gestionar las tomas de muestras, y la gente no tenía que ir al hospital. Todo el objetivo era alejar el COVID del hospital, aunque el COVID ya había entrado en la isla. Claro. Entonces era complicado, pero en realidad no solo tengo que agradecer a todo el maravilloso equipo de hombres y mujeres que colaboraron en todas estas sesiones, sino también a los palmeros que funcionaron perfectamente, hicieron todo lo que se les pedía con una pulcritud y con una responsabilidad impresionante. O sea, no solo estuvimos aislados, sino fuimos responsables. ¿Cómo se hace para gestionar esas emociones entre el miedo a lo desconocido y la entereza porque llevas las riendas de todo un equipo? Yo creo que en aquellos momentos, si lo pienso ahora, no lo pensé demasiado. O sea, nos tocó y tuvimos que hacerlo, y no quedó más remedio que hacerlo. Y esto un día se continuaba con el otro. Los primeros 15 días yo recuerdo que yo llegaba a mi casa a las 9, a las 10 de la noche, desde las 7:30, porque yo cogía ese coche y me iba para el hospital. Háblanos de esas horas, Mercedes, de entrega. Era horroroso, porque claro, tomábamos las muestras, las mandábamos en ambulancia hacia el aeropuerto. En el aeropuerto también nos dieron un pase especial para que pudiéramos llevar esas muestras al hospital. Estar pendiente de los resultados cuando llegaban, porque había días que las máquinas en Tenerife también se averiaban, y entonces ese resultado no llegaba, la gente aislada, los compañeros responsables llamando a las personas para que continuaran haciendo lo que se les decía, y bueno, poco a poco íbamos enterándonos lo que estaba pasando en otros lados, que afortunadamente no fue lo mismo que aquí. Totalmente. Y tan comprometida estabas que hasta tus redes mismas las usabas para dar los casos diarios de COVID. O sea, háblanos de ese feedback. ¿La población estaba pendiente de lo que tú publicabas? Sí, porque todo comenzó porque un día lo puse por responsabilidad, porque pensé que la gente estaba tremendamente aislada y no había manera de comunicarse con las personas, y empecé a utilizar mis redes sociales. Y día a día yo ponía el resultado de los test que se iban haciendo, y cuántas personas habían, cuántas aisladas, cuántos se iban curando. De hecho, tengo un cuaderno de papel, no un pendrive, un cuaderno escrito a bolígrafo con las muestras cada día. Wow. Lo tengo guardado. ¿Lo conservas todavía? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Eso sería interesante escrito verlo. cada día, día a día, con el número de muestras, con el número de positivos, el número de negativos, el número de gente que estaba en aislamiento, y esto lo tengo. Bueno, el cuaderno se acabó y seguimos haciendo pruebas. También vimos un vídeo donde invitabas a las personas a tomar todos los protocolos, a resguardarse. O sea, es esa Mercedes que está ligada directo a su pueblo. Pero claro, es que no quedó más remedio. O sea, la responsabilidad era tan enorme, y además desconocíamos tanto qué es lo que podía pasar con este virus, que teníamos miedo, todos teníamos miedo, los médicos también. Y hasta fuiste a la prisión y todo a vacunar, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuéntanos esa experiencia. Sí, porque en un momento determinado, desde Sanidad, desde Tenerife, nos dijeron que teníamos que ir vacunando nos iban dando pautas. Okay. Ahora hay que vacunar a los sanitarios, ahora hay que vacunar a los centros sociosanitarios. Okay. Hicimos un despliegue que ahí en atención primaria, y el equipo de atención primaria funcionó maravillosamente bien. O sea, teníamos, los propios gestores que estaban en la atención primaria se desplazaban con las vacunas a Garafía, a todos los sitios estuvieron ellos vacunando. Y bueno, efectivamente yo fui a la cárcel, me había olvidado, fui a la cárcel. Aquí estamos, lo tenemos todo apuntado. Bueno, como bien dices, la gestión en el momento de COVID pues tiene muchas personas que han sido clave, ¿no?, para poderla llevar a cabo, y una de ellas te quiere saludar. Mercedes Coello para mí es mucho más que nuestra relación política. Mercedes y yo prácticamente tenemos una relación personal muy estrecha. Es verdad que afianzamos nuestra relación en nuestra etapa
como director del área de salud de La Palma y su etapa de gerente. Y eso nos hizo tener una relación muy estrecha, porque prácticamente convivíamos en el día a día, en un momento muy difícil para la isla de La Palma, y a pesar de ello nunca desistimos y nunca dejamos de creer en el proyecto que estábamos desarrollando, y que era impulsar la mejor sanidad pública en la isla de La Palma. Mercedes es una persona trabajadora, Mercedes es una persona entregada, Mercedes es una grandísima profesional de la medicina que ahora se jubila desempeñando la jefatura de servicio de urgencias del Hospital de La Palma, ese hospital que desde que se fue de Tenerife y se casó en la isla de La Palma ha trabajado, ha criado a sus hijos con el fruto de su trabajo en la medicina y también toda su actividad política. Mercedes es una madre, Mercedes, quien lo sabe y la conoce, aparte de ser una magnífica cocinera, es una magnífica persona, siempre atenta, siempre pendiente del teléfono, siempre pendiente de una respuesta y siempre pendiente de las personas que le rodean y que no le rodean. Le deseo a Mercedes una feliz jubilación, más que merecida, y ahora le toca disfrutar. El Hospital Universitario de La Palma pierde una grandísima jefa de servicio de urgencias hospitalaria, pero gana ella mucha tranquilidad y también lo hace falta. Además, se lo ha trabajado con más de 40 años de servicio público y de servicio entregado a la medicina. Ya le toca descansar y disfrutar también de la jubilación. Felicidades, Mercedes, te quiero muchísimo. Y yo a él. ¿Qué te parece ese mensaje? Fue muy bonito. ¿Hay alguna anécdota con Kilian? Debe tener miles. Hay muchas, porque como te digo, y es verdad, nosotros, yo entraba a las 7:30 en el hospital y nos íbamos a las 8, a las 9. Y Kilian venía a la dirección de área y se subía al hospital y se quedaba allí con nosotros. Y hubo un momento en que yo me llevé un mantel de mi casa y en la mesa de reuniones de la gerencia poníamos un mantel y comíamos todos allí. Una comida hecha por ti, por eso dice que cocinas no, bueno, bien. a veces sí fue comida hecha por mí, pero no, casi siempre pedíamos la comida del hospital, pero yo en ese momento además decidí ponerme a dieta encima. Madre mía, ¿en y yo serio? llevaba mis propias comidas para el hospital, y claro, Kilian terminaba comiéndose su comida y parte de la mía también. Ay. Háblanos de la mayor satisfacción que has obtenido después de haber sabido que la gestión de todo un equipo pues ha sido acertada. Bueno, pues eso es una satisfacción enorme, enorme. Yo recuerdo a las personas que formaron parte del equipo, a las que formaron Coronado y a los que después con posterioridad hicieron lo que era el servicio de prevención del COVID, que era de atención primaria. Y me sale una sonrisa con cada uno de ellos y todos nos encontramos por la calle y nos abrazamos y nos queremos porque nos recordamos en los momentos de situación de máximo estrés, porque hubo momentos de máximo estrés. Claro. Este año, pues nada, llega el momento de tu jubilación, pero te llega un título de médico de urgencias y emergencia, una especialidad pues que tú misma peleaste por ello, ¿no? En las Cortes. Háblanos de ese logro que, a pesar de que podemos decir que llegó tarde, pues ha llegado. Bueno, fue también una proposición de ley en la primera legislatura que estuve en el Congreso, que estuve en la Comisión de Sanidad, y fue a través también de las sociedades científicas, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Esta situación del título de médico de urgencias y emergencia tiene un largo recorrido, porque no siempre lo vieron claro las otras sociedades científicas, no la de urgencias, que siempre lo he visto clarísimo, pero otras sociedades científicas no lo veían tan claro, qué línea del conocimiento podía dar lugar a una especialidad exclusivamente de urgencia. Yo creí siempre profundamente en eso, y de hecho en un momento determinado se habló de una troncular que aglobara la UCI y urgencia, pero se decidió finalmente que fuera solamente urgencia, que fue lo que yo pedí. Y bueno, llegó 20 años más después, pero llegó. ¿Y cómo te sientes con este pues logro? Muy satisfecha. Dijiste en un momento, se perderá la memoria de los pueblos, pero las acciones quedan ahí. Sí. ¿Te preocupa que parte de lo que hayas hecho se quede en el olvido? Yo creo que estamos destinados todos al olvido. Todos los que formamos parte de cualquier historia, grande o pequeña, siempre estamos destinados al olvido, porque el ser humano es un ser bastante ingrato, que tiende a olvidar lo malo, y el COVID no fue precisamente algo bueno para nadie.
máxime para las personas que además perdieron a sus seres queridos. Eso fue tremendo. Fue una situación crítica, fue una situación delicada, nos obligó a estar dentro de casa, nos aisló como sociedad. Yo creo que desde el punto de vista humano, y lo veo y lo compruebo día a día en los trabajos, hay un antes y un después del COVID. Sí, estoy convencida. Pero yo estoy segura que cuando hay acciones buenas como las que has hecho y tienes programas como este que se llaman Isla Viva, pues mantendremos ese recuerdo vivo, y por eso es que estamos haciendo este programa para enaltecer, para honrar pues toda esa labor que has hecho. Si tuvieses que ir al pasado, ¿qué les dijeras a esa Mercedes que empezó por allá por 1988? ¿Qué le dices si te la encuentras por ahí? No sabes lo que te vas a encontrar. ¿Y de qué la adviertes? ¿De qué la preparas? ¿Qué le dices? Yo creo que por ejemplo, lo que es el COVID, yo creo que eso no se lo hubiera imaginado nadie en la vida. Nadie en la vida. A mí, especialmente la medicina preventiva, me gustaba en la carrera. Fue una asignatura que me gustó siempre. Hay un libro de un premio Nobel que es turco, que habla de un tiempo de pandemia, y que me lo he leído a posteriori, y era de una pandemia también, pero en el siglo XV, en el Mediterráneo. Y yo creo que siempre han existido las pandemias, lo que pasa que, claro, nunca las vivimos en primera persona y no estábamos acostumbrados a ello. No, se nos olvidó que en 1900 y pico, en 1890 fue la primera epidemia de gripe, que la llamaron mal llamada gripe española, porque en realidad no era española, que mató a millones de personas en Europa. Hubo millones de muertos. Sí. ¿Cómo va a recordar la gente que esto pasó? Claro. ¿Cómo va a recordar? Porque es verdad que uno tiende a olvidar lo malo, y además no es malo, es bueno. Claro. Mercedes, ¿qué es lo que más vas a echar de menos? ¿Qué es lo que más vas a extrañar en esta nueva etapa? Bueno, he empezado a echar de menos desde hace ya tiempo. O sea, echo de menos compañeros que han dejado de trabajar y que ya no están, incluso, que han dejado incluso de vivir. Y les echo de menos muchísimo porque marcaron mucho mi vida. Echo de menos determinadas épocas en las que había un tipo de solidaridad y de compañerismo más íntimo, me parece a mí. O a lo mejor estoy equivocada y lo que yo era joven y lo vivía de otra manera. Y eso es lo que echo de menos, pero yo creo que siempre soy positiva, y lo que pienso es que cada etapa tendrá sus momentos y que todavía tengo muchas cosas por hacer. Y si tuvieses que definir en una frase lo que has intentado hacer con la isla de La Palma, ¿cuál sería esa frase? Yo lo único que he intentado es ayudar, en la medida de mis posibilidades. Es lo único que he intentado. Colaborar a conseguir que haya un mejor bienestar para las personas y que estuviéramos libres de enfermedad. Eso fue lo único que se intentaba con toda esta majadería, porque fuimos a veces bastante majaderos. Y si tuvieses que darle un mensaje a ese relevo generacional, a esas personas que vienen detrás de ti, que quieren llegar a ser grandes. Vi hace poco en Instagram la despedida de un profesor de medicina que se despedía dando clases, donde le explicaba a los alumnos que no se olvidaran que las personas enfermas eran vulnerables, y que con las personas, cuando somos vulnerables, somos débiles y necesitamos empatía. Quizás a este mundo le falta un poco de empatía. Yo estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Mercedes, por este rato, por contarnos tu historia y por haber mantenido nuestra isla viva, como dice la entradilla, nunca antes mejor dicho. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas tardes.